La ilusión de mi vida siempre era tener una colección de guitarras. Siempre ha sido mi pasión. Es que yo tengo una experiencia de haber tenido mil guitarras. Yo no sé cuántas santos habré tenido, 50, 40, 50 santos. He tenido 6 torres. Pero ahora te voy a hablar de profesionales que llevan 40 años. No se enteran, no saben distinguir una calidad de una guitarra a una guitarra sonora. No saben. Yo te digo que te puedo poner hasta el 90% o más. Ni idea. ¿Eso lo tiene o no lo tiene? Esa sensibilidad, esa conciencia de eso somos pocos, somos privilegiados. Esta es una guitarra de Marcelo Barbero, que es uno de mis preferidos, porque quizás es uno de los constructores que más calidad ha sacado. Mira, esto es una guitarra de Santo Hernández del año 22. Toda la calidad, más que el volumen, la calidad. La mayoría se ha perdido. Pues mira, te voy a explicar mi obsesión de niño. En la época difícil de los años 50 y poco, mi familia no podía comprar una guitarra y mi hermano me hizo una guitarra de un cajón de carne de membrillo. Una caja, y entonces la ilusión de mi vida siempre era tener una colección de guitarras. Estuve 10 años de bailao, y ya con 15 años empecé a aprender la guitarra, tuve 2 años, y con 17 yo era muy tímido para bailar, con 17 empecé con la guitarra con 2 años de clase, ¿no? Pero siempre estaba obsesionado, y ya con 17 tenía yo la mejor guitarra de Reyes. La encargué con 17 y me la entregó con 19. Tenía un exceso con 17 años. No, yo empecé con las mejores guitarras que había, mis padres, gracias a Dios, y le encargué una Reyes en el 67 y me tardó 2 años. Me entregó la primera que hizo Reyes con tapa de cedro, en el año 69. Me dijo: Luis, esta madera la usa Ramírez en los principios 60 para clásico. Yo la voy a hacer, si no suena nos vamos los dos al río y la tiramos al río, me dice. Y sacó un guitarrón. Y a partir de ahí le encargo una para el año 72, 74, 78. Ya le encargaba guitarras por 3, 4, 5. Cada vez que le encargaba las últimas eran 5 guitarras y me tardó, la que más tardó, 15 o 16 años de espera. En el 90 le encargué 5 guitarras. En el 98, 99 me hizo una de coral y una de arce rizado. Pues yo era el tonto de las maderas. Quería. Después me hizo una en el 2005. La de coral 2005, sí. Ahí fue una de arce y una de río en el 99. Y después en el 2005 y 2006 una de coral y una de río.
y otra que yo le había llevado la madera de ojos de perdiz, ojos de pájaro. Se llevó 10 años el juego allí, lo preparó y todo, pero el hombre ya enfermó y ya no me la terminó. Pero Reyes me ha hecho mucha guitarra. Todo lo demás, el bolsillo. Yo me gasté una fortuna. Compré una colección de 30 guitarras, en la cual venía la Torre de Tárrega, 2 Enrique García, una Simplicio, 3 Miguel Rodríguez, Domingo Teso. Bueno, una colección que costaba más que un piso aquí, lo que pagué, ¿no? Pero ahora 12, 13, 14 años. Sí. Pero antes yo siempre he tenido 30, 40 guitarras. Y de cuando yo estaba empezando, en los años 70, tenía yo entre 10 o 12 guitarras. De Rondino, de Reyes, de Los Condes, de Ramírez. Siempre ha sido mi pasión ha sido... Aprendí la construcción de la guitarra, hice 5 guitarras, pero a nivel de aficionado, por hobby, ¿no? Y puse una tienda taller en el año 79 aquí detrás, en el barrio Santa Cruz, la judería, y ya empecé yo en el año 79 a tocar para cantar, y ya no paraba festivales. Después me cogió Luis de Córdoba, después me cogió el Cabrero, 100 galas en verano, a 1000 y pico de euros, a 175.000 pesetas. Y tuve 5 años y medio con él, después me cogió Meneses, tuve también 2 años y pico con Meneses. Con José Merced también tuve 2 años. Tengo 63 discos grabados, 2 premios nacionales, el de Córdoba y el de la Cátedra de Flamencología de Jerez. Escudo de oro de 25, 30, 40 escudos de las entidades que me han hecho homenaje. Semanas culturales en vida, te la das en vida o cuando estás muerto o cuando estás tieso. A mí me han dado 4. Y no está en ninguna condiciones, ¿no? Sí. Pero quiere decir que yo tenía muy buen ambiente de peña y siempre me han querido mucho, ¿no? No sé. Quizás esto tú vas escribiendo tu biografía a través de toda tu vida, ¿no? Lo que tú vas sembrando, ¿no? Y yo creo que he sido una persona que no he estudiado la guitarra, pero llegué a un nivel en festivales, porque yo estudiaba más a los cantadores que a la guitarra. Eso venía Chano o Rancapino con las vocecitas muy cortas, los adornos libres muy cortitos. Después venía Calixto, Luis de Córdoba, Naranjito, voces portentosas, los cantes libres, los adornos eran doble o triple. No tenía que ser, ay, a llamarme para plan, Rancapino o Chano. Entonces cada cantador era un mundo. Había que tocarle cómo era su tesitura, dónde llegaba, está pendiente si llega o no llega para pegarse el rojazo. Y entonces eso lo cultivé yo mucho. Y quizá eso, y después solamente no es eso, en el arte como en todo es un puzzle. Tienes que tocar bien o tocar, salir o cantar, pero después hay una disciplina, un respeto, unas relaciones, un saber estar. Cuando te falla algo de eso, qué buen artista pero no ha llegado. Qué bien canta pero no ha llegado. Qué bien toca pero que no ha llegado. Quiere decir que el tren te pasa. Tú lo coges, pero tienes que saber el destino, pues si no te vas en cualquier parada y... Pues creo para mí es uno de los mejores constructores de la historia. Tiene una calidad, los bajos dulces, que no lo tiene casi nadie. Marcelo, él Reyes consideraba, te cuento un poco la historia como... Claro. Cómo Reyes se conecta con Marcelo. Reyes tenía 19 o 20 años y llega un espectáculo a Córdoba que va Pepe Martínez, un guitarrista sevillano,
que le tocó a grandes figuras, y llevaba una Marcelo Barbero. Entonces Reyes hizo autodidacta, hizo alguna guitarrita, y cuando vio esa guitarra se quedó prendado. Hombre, Marcelo, y le dio una recomendación, una carta, y Reyes cogió y se fue a Madrid. Estuvo 3 o 4 días allí con Marcelo y le estuvo explicando las cosas más básicas. Entonces Reyes, constructor en Córdoba, pero granaíno, se vino con 10 años a Córdoba. Entonces yo tenía mucha amistad con Reyes. Él me hablaba que su maestro, su mentor fue Marcelo Barbero. Pero Reyes, su padre, cuando se vino de Granada, trabajaba talando bosque en la madera. Quiere decir que Reyes se crió desde niño con la madera. Y Reyes era un experto en conocimiento en madera. Iba a Barbé, a Valencia, al único que dejaba entrar en el almacén y abrir los fardos de tapa era Reyes. Y se traía la crema de la crema. Reyes tenía allí tapas con 30, 40 años. Iba usando y iba comprando. Y te ponía una tapa con 15 o 20 años de curación. Y después su construcción. Eso abierto de Reyes, esa calidad, esa comodidad de la mano izquierda, eso no había nadie. Yo me robaron 2 veces mi guitarra de Reyes y las 2 veces la recuperé. Pero tardó 1 año cada vez en recuperarla. Cogía cualquier guitarra y la mano izquierda yo no podía con ella. Y Reyes te lleva 6 horas tocando y no te enteras. Y después los bajos abiertos. Para mí, yo toco muy fuerte, pero en guitarra de Reyes. Cuando me ponen una guitarra con tensión, a los 20 minutos me voy viniendo para abajo. Y yo vi que después de yo tener tantas guitarras, el mejor para mí, para mi forma de toque, yo toco mucho de purgar, pues ha sido Reyes. Para mí Reyes creo que ha sido uno de los mejores constructores de la historia. Yo he tenido buenas de Miguel Rodríguez, muy buenas. Pero esa calidad de Reyes, de sonido, eso no me lo sacaba Reyes. Total. Tú ves a veces madera muy bonita y no suena. A Reyes le gustaba que tuviera su veta no muy abierta, pero tampoco muy cerrada. Porque dice que eso tiene una... no me acuerdo la palabra, pero una resina que se van cristalizando de veta a veta, y eso con el tiempo va dando una calidad. Una tapa de pino puede estar evolucionando hasta de 10 a 15 años. Si es buena, si es mala, tiene 100 años y sigue siendo mala. Entonces Reyes era un gran conocedor y tenía allí una habitación llena de tapas de madera, increíble. Y después su construcción, la construcción de una guitarra, como te falle algo, ya la guitarra, cualquier defectito que tenga, la afecta, es muy sensible. Y Reyes quizás ha sido uno de los constructores más regulares que ha habido. Reyes usaba mucho el espejuelo, y lo que te hablé de Antonio de Torres, cuando el cura, su amigo, le dijo, ¿te va a llevar secreto a la tumba? Y dijo, no, padre, el secreto está en mis manos. Cuando yo pulso la tapa y hago flexión en la tapa, se cierra una tapa, si hay que darle menos grueso, hay que darle más grueso. Y entonces los conocedores de la madera son gente muy interesante, porque hay madera preciosa pero que después no suena. Entonces esta gente que tiene tanta experiencia saben lo que cuando es una guitarra, una tapa sonora, ¿no? Y Reyes era un experto en eso. Y tenía el privilegio de Barbé, de dejar de escoger la creen de la creen. Yo una vez, se murió un amigo mío que era aficionado a la construcción, tenía 300 cortes de ciprés. Y a los 15 años la hermana, como el hombre tuvo una cosa mala, yo iba y le tocaba. La hermana me dijo, Luis, esto te lo vendo a ti muy barato, 300 pesetas al corte. 300 cortes, en mi casa olía toda la calle a ciprés. Y se lo dije a Reyes y vino un día a las 8 de la mañana, estaba en mi puerta para probar los cortes. Y de 300 se llevó 28. Y todos eran de primera, con parafina, con 15 años de curación.
se llevó hasta las 9 de la noche probando. Y dice, Luis, te voy a pagar lo máximo que se paga por un corte de ciprés, 4.500 pesetas por cada corte. Y yo identifico, llevo las guitarras de Reyes y digo, esta era de mi madera. Y conmigo era encantador. Reyes era una persona muy seria, pero a mí me dio su amistad y durante muchos años a mí me robaron la guitarra y automáticamente me hizo una. Cuando tardaba 10, 12 o 14 años, ¿sabes? Esta la vendió ya en los últimos años, ya estaba él y la vendió a Japón, y yo la compré en Japón. Esta, una de Vicente Amigo, que me había vendido Vicente Amigo, se la había hecho Reyes de 2002. Y decía Vicente tiene una de los años 80, que esa sonaba clásico. Yo sé que Reyes, cuando termina la guitarra, los bajos suenan un poquito más graves, pero conforme va a partir de los 4 años se empieza a poner dulce, dulce, dulce. Y cuando yo vi la guitarra de Vicente, digo, esto es un cañonazo. Y le puse aquí en el suelo 8 guitarras de Reyes. Digo, coge la que quiera. Quizás cogió la más endeblita, pero él toca sin uña y le gusta que chasquee un poquito. Entonces esa iba mucho a las características de él tocar. Entonces esa la vendí yo a Japón al mes por ahí, y a los 20 años he vuelto a comprarla. Pagué 17.000 euros por ella para recuperarla. Wow. Tenía la firma de Vicente aquí en grande. Compré esa, compré esta, compré otra que tiene un Javi Gómez, un guitarrista que trabaja aquí con nosotros, y he comprado otra más. Es la medida media. Marcelo también lo hacía así. 654, 655. Y es la idea. A mí la 66, yo he tenido guitarras de Miguel Rodríguez hasta de 70, 72. Porque son personas grandes, con las manos grandes, y se la encargaban. Pero Reyes siempre se ha mantenido en esa medida. Y yo creo que es la idea, porque yo a veces la 650 la veo muy limitada, ¿no? Y esa tiene, nada, lo que tiene 3 o 4 centímetros o 5, y creo que es la medida ideal para mí, ¿no? Ya 666, ya los Condes, tengo una guitarra, una o dos de Conde también buena. Tengo una de Palo Santo, no, de ciprés con clavija, creo que es la mejor guitarra que han hecho ellos, una reedición de Domingo Teso. Increíble, esa la tengo yo arriba, tiene una calidad, porque las maderas eran de su padre, tenían como 70 años las maderas, 2 golpeadorcitos blancos. La mejor guitarra, yo me llevé 10 o 15 años vendiéndole a ellos guitarras. Yo siempre tenía aquí entre 25 o 30 guitarras de todos los gustos. Y la que a mí me gustaba, me quedaba con ella, ¿no? Toda la calidad, más que el volumen, la calidad. Que sea cálida, que sea dulce. A mí una guitarra que tenga mucho volumen y suene muy grave y se lleve media hora sonando los graves, no me gusta. A mí me gusta la flamenca por mi toque, ¡plá! Se corta. La guitarra con más sonoridad de bajo, de grave, no me gusta. Porque el bajo se come a las triples. Se lleva sonando, sonando, y tú estás haciendo algo con la triple y todavía el bajo está sonando. Entonces tú coges la guitarra y pega la salida, y el bajo, el grave, se mantiene mucho. Y tú estás tocando. El sonido sale muy rápido, muy rápido. Sin embargo, la guitarra clásica o una guitarra de Palo Santo, yo por ejemplo, yo no podía llevar con un cantado una guitarra de Palo Santo. Primero, a la hora de ecualizar, si no era buen técnico, de quitarle ese grave y ponerlo
los medios, ponerle medio, quitarle grave y ponerlo medio. Si no es buen técnico, te cargaba el cantado, porque mi pulsación y una guitarra negra de Reyes, de Río, de bombazo, se llevaba media hora sonando, ¿sabes? Y entonces he tenido muy buenas guitarras, he tenido guitarras de Santos, varias de Palo Santos de Río, pero con mucho volumen. El ciprés tiene una característica muy seca, muy flamenca, muy agudita, es ideal para flamenco. Una pegada aguda. El clásico es más, no tiene tanta caña, es más limpia, es otra cosa, ¿no? La música clásica tiene que ser una música muy limpia, muy tocada, muy suave, es otra historia, ¿no? Los flamencos somos más agresivos a la hora de pulsar, y eso en una guitarra, pues a mí me gusta que chasquee un poquito. Pues ayer me puse las uñas, yo llevo sin tocar 3 meses y medio, porque estaba malo. Ese sonido rajado, seco. Pero yo hoy estoy conociendo muchos guitarristas clásicos que están tocando con ciprés. Entre ellos el maestro. Pero he visto a otros guitarristas extranjeros también tocando con ciprés. Las cuerdas están hechas polvo. Sí. ¿Viste cómo suena? Está sonando muy bien. Yo me gusta tocar y dejar respirar la guitarra. Yo hago así. Porque deja que la nota de todo lo que tiene, esos silencios y eso, si toca rápido y venga y no para, la guitarra no le da su... Pero yo toco... Bueno, he tenido guitarras de pajé de Cádiz, siglo XVIII, final XVIII y principio del XIX. José Páez tuvo una guitarra que creo había muchas posibilidades, que fue de Fernando Sol. Los trastes de plata, las cejuelas de plata, aquí tenía dibujos de marfil, la tapa era increíble, la madera nueva. Y tengo la más antigua de José Benedí de Cádiz, 1794. Es que yo he tenido cronológicamente menos sanguíneo. Si quieres te explico la evolución de la guitarra española en Sevilla. 100 años de evolución. Francisco Sanguino de Santolaya. Vivía, su taller estaba al lado de Torres, de toda esta gente, la calle de la Carpintería. Antes tenía otros nombres, pero tenían los nombres de los oficios que había en cada época.
Entonces Francisco de Sanguino, de Santolaya, es el primero. Ahí tengo una guitarra desarmada que le explico yo a la gente porque he dado charlas a conservatorios sobre eso. Es el primero que le pone 3 barretas armónicas y la tapa la pone más fina. Antes, ¿qué pasaba? Que le ponían una barra gorda aquí y la tapa muy gorda para soportar la tensión de las cuerdas. La guitarra no sonaba. La guitarra no estaba considerada como un instrumento de primera categoría. Entonces Sanguino, aproximadamente en 1750, 60, es el primero en todo el mundo que se le ocurre poner 3 barretitas y la tapa más fina. Y empieza aquello ya a vibrar más, 1750, 1760. 40 años después, 40 o 50, yo tengo ahí una de Pagé que tiene 3 barretas y a mediados le salen una 4 y una 5. La evolución de José Pagé, a los 40 o 50 años. Y después, 50 años después, le pone torre, 7 y 2 atravesadas y hace el modelo grande. Entonces hay 100 años. Los Pagé son de uno de Esia, el padre, y los 3 hijos de Osuna. Pero, ¿qué pasa? Hay un momento a final del siglo XVIII y principio del XIX que se montan 83 constructores en Cádiz. ¿Por qué? Dicen, ¿qué ha pasado? Pues la casa de contratación donde venía todo el comercio de las Américas estaba en Sevilla. De todo el comercio de Europa tenía que venir aquí y pasar por la casa de contratación. Entonces la casa de contratación a mediados del siglo XVIII se la llevan a Cádiz. Entonces los Pagé, de Sanlúcar, de todos los constructores, yo tengo censado 83 constructores en el diccionario de Romanillo. Entonces Cádiz era Muñoz en Madrid y los que había en Madrid no brillaban porque lo que estaba era Benedí, Guerra, Pagé, esos eran los que imperaban en Cádiz, ¿no? Había mucho en Cádiz. Y entonces, pues, Sanguino, ellos están en Cádiz, pero van evolucionando. De 3 le ponen ya 4 y 5. Yo tengo ahí una del 1807 que tiene 3, 1 y media. Ya son. Después tenía otra de 1814, también de Pagé, que ya tenía las 5. Las 5 desde arriba hasta abajo. Y la primera, esa que fue de Fernando Sol, tenía 3. Era de 1803. Una guitarra, ni una raja impoluta. Pues yo no he visto las guitarras mejores de Pagé que no se rajan. Tan bien hecha y construida, y después también, pues las personas que la han tenido la han cuidado, ¿no? ¿Sabes? Torre, cuando hace Torre, a nivel mundial revoluciona el mundo. Todos los Panormo en Inglaterra, que era un italiano, empieza a construir al estilo de Torre, al estilo español. Ya empieza en toda Europa, empiezan a construir al estilo de Torre. Torre revolucionó la guitarra, le sacó un volumen, entonces a partir de ahí los grandes compositores empiezan a componer para guitarra. Y la guitarra empieza entonces a tener un instrumento de primera calidad. Es la época donde 1600, 1700, pero Torre es la culminación. Ya Torre puede tocar en un salón grande que tiene volumen para... Sí, él era muy inteligente. Y después tenía a su mentor, que era el guitarrista de Adra, de Almería. Julián Arca era compadre de boda de... Torre se casó con una niña de 13 años en Almería. Tenía 20 o 21 años y después cuando la mujer tenía 20 años, 21, se murió, ¿no? Entonces él se va y pasa por Granada. Tiene contacto con Perna, pero en Granada no está inscrito en los registros, no sabemos el tiempo que estuvo. Entonces aquí aparece Torre aproximadamente en 1845. Y conoce a un constructor muy mayor que era Manuel Gutiérrez. Ese era su mentor. Era un constructor increíble. Yo tenía una guitarra de él
Y entonces él estuvo aquí como 8 o 10 años hasta que sus guitarras salen a la luz, estudiando. Después trabajó para la Casa Soto y Solares, hasta que él, sus primeras guitarras empiezan a aparecer 1854, 56, sí. Pero su formación grande, él era carpintero, fue aquí en Sevilla. Sobre todo pienso que su mentor fue Manuel Gutiérrez, que murió en el 1856. Y él estuvo todos esos años, pues estuvo trabajando con este. Hay guitarras con Soto Solares que dice que estaban hechas por Torres, según Romanillo. En la calle Cerrajería, porque allí eran todos cerrajeros los oficios, ¿no? Y entonces Torres conoce aquí a una muchacha, se casa y le tiene 3 hijas. Y el padrino de boda es Julián Arca. Julián Arca era 8 o 10 años más joven que él, pero hicieron mucha amistad. Y entonces fue su padrino de boda. Y llegó un momento ya aproximadamente en 1870 que deciden los dos, uno que se va a retirar y va a poner una tienda de fruta y de frutos secos, de una semillería, Julián Arca. Y Torres, con la herencia de su mujer, monta una tienda de loza y cristal en Almería. Y a los 2 años uno tocando y el otro haciendo guitarra. Como empresario, como eso, fracasaron y no era lo suyo. Entonces está la segunda época de Torres, 1870 y algo, ya empieza su segunda época en Almería. Aquí estando Torres, en esa época, 62-64, aparece Francisco Tárrega, jovencito, de niño, y se lleva la primera guitarra de Torres. Estuvo una segunda, 1883, que era la que yo tenía, y después hubo otra, no sé si fue en el 84 o más adelante, la tercera ya no. La primera era de esta Anido, de esta guitarrista argentina. Ah, sí, María Luisa, sí. ¿no? Tenía 2 torres, vino después, una circunstancia, la vendió aquí en Barcelona, la compraron gente que yo conocía. Y entonces Torres es el padre, Torres mundialmente es el gran padre de la guitarra. En aquella época el más importante era Santo, porque Santo, ahí empieza la escuela madrileña. Manuel Ramírez, constructor muy bueno, que era el que restauraba para el Conservatorio de Madrid, tenía un cargo de mantenimiento de guitarra. Entonces, muy inteligente, contrata a Santo Hernández, a Domingo Teso, a Enrique García y a Modesto Borreguero, sus 4 oficiales. El 90% de las guitarras todas estaban hechas por Santo, por Domingo Teso. Entonces hay guitarra de Manuel Ramírez con un sellito chiquitito que pone SH, un sellito cuadradito en la etiqueta. Entonces vino Segovia, fue a taller de Ramírez. Bueno, tuvo una guitarra durante 30 años de Manuel Ramírez, pero construida por Santo Hernández. Y eso con el tiempo se descubrió y llegó allí al taller. Hay una versión, en Jaén hay una versión, y hay otra versión que es que cuando Santo la vio le dijo: maestro, esta guitarra la he hecho yo, ¿a usted no le importa que ponga una etiqueta? Y el maestro parece ser que dijo que no. Pero hay otra versión en Jaén que dice que quería quitarle la etiqueta y poner la suya, y eso no, a mí no me parece bien, porque él respetaba mucho a Manuel Ramírez, que era su maestro, su jefe. Quería poner, entonces esa guitarra la cogió Andrés Segovia durante muchos años y la llevó a un alemán, Hauser, y le dijo: quiero una igual a esta. Hauser no lo conocía ni el vecino de al lado. Y entonces, a partir de ahí, empezó Segovia a tocar a Hauser, y Hauser, buen constructor,
pero hay una cosa, esa calidad, eso está... Pues tiene una calidad que no la tienen las demás, una dulzura, calidez, que envuelve terciopelo. Yo veo guitarra de Frédéric, del otro, el alma, la frialdad, yo qué sé. Pero, con perdón, hay muchos clásicos que lo que les gusta es que suenen mucho. Pero yo busco otra cosa, que es el alma de la guitarra, la calidez, lo que transmite, esa dulzura, que da dos notas y te... Ahora, que se lleve media hora sonando, guitarra de plástico, de fibra o de... con una frialdad que no te dice nada, después lo cogen los técnicos en un estudio y te lo ponen como quieras, ¿no? Pero no es. La guitarra española tiene un sello de calidad que eso es inconfundible, sobre todo estas guitarras históricas de esta época, entre ellos incluso a Reyes. Claro, es la misma línea también. Ahí está la misma línea de Santos, Marcelo, es que esto viene transmitido por, y ha visto la guitarra de Santos, de Modesto, todos tienen algo en común, ¿no? Muy parecido, ¿no? Esa calidad. Y eso es lo que yo he mirado siempre. A mí me ha gustado una guitarra más que volumen. Si tiene calidad y tiene volumen, la mayoría se ha perdido. Hoy suenan, que me perdonen los constructores, las triples suenan a chicharrilla. Una chicharra en el campo, cuando está la chicharra, los bajos todos suenan bien. Ahora sacar a las triples gordas, con color, eso es más difícil. El equilibrio ese, de que si el bajo es grave, tú no puedes tener una triple aguda, es repelente. Es un contraste muy... ese equilibrio de sonido que tiene que tener, eso es muy difícil sacarlo. Hay constructores que lo sacan. Yo tengo un constructor que me encanta, Antonio Marín Montero, Marvi, el que más me gusta. Después de Reyes, yo estuve 40 años Reyes y la primera vez que cogí Marvi, dejé de tocar Reyes. Porque esa triple gorda, y además saca una pulsación que le mete los dedos y nunca parte la nota. Y yo, como tenía mucha fuerza, partía mucha... Y entonces quizás el bajo es un poquito más grave, pero tiene una profundidad y una... Ahí tengo dos que después os las voy a enseñar. A mí me encantan sus guitarras, ¿no? Y no paro cuando le encargo 4 o 5 guitarras y es un buen constructor. En Granada hay también muy buenos constructores. Yo aprecio mucho a Marín Montero, a Plazuelo, a López, ¿no? Al nieto. Y después pues hay muchos y unos sacan, pero ese sonido de equilibrio triple, eso yo veo a todos los constructores nuevos, los bajos, bien, después a la tilla. Me van a pegar. Y bueno, es que yo tengo una experiencia de haber tenido 1000 guitarras durante 50 y tantos años. Yo no he parado desde los años 70, 69, 70 de comprar guitarras. Mis primeras 2 guitarras buenas eran una de Domingo Teso, de Palo Santos de Río, y una Manuel Ramírez hecha por Santos. Me costó 33.000 pesetas. Todos los ahorros que yo tenía me los gasté en esas 2 guitarras. Y se la vendía a Mario Escudero, al hijo, porque habló con su papá, aquí hay 2 guitarras, estaba en Nueva York. Y se la vendí en 75.000 pesetas las 2. Cuando yo gané 40.000 pesetas de aquella época, el instinto...
Y entonces me puse, encontré, yo no sé cuántos santos habré tenido, 50, 40, 50 santos. No te puedes imaginar, como yo trabajaba por toda España, yo hasta el que barre le decía, oye, aquí no había un guitarrista, sí, aquí estaba don fulano, gente, y entonces encontré tantos santos, vendí tantos santos. Manuel Ramírez he tenido también, he tenido 6 torres, he tenido pajés, he tenido 3 pajés. Yo creo que he tenido de todo, de la escuela madrileña de esa época, de la escuela gaditana, llegué a tener 15 guitarras de la época de los buenos de Cádiz, ¿no? Que 10 me la compró un italiano, un arconero, que es un coleccionista. Le vendí una torre también. Y creo que de todo, de Arcángel, Marcelo, los que a mí me han gustado. Después estaba la escuela madrileña de José Ramírez, respeto, Andrés Segovia, años 60, 70, pero a mí me ha gustado Santos, Marcelo Barbero, Domingo Teso, Modesto Borreguero, Enrique García, Simplicio, ese tipo de... Una Marcelo de Coral, no recuerdo el año, si era final de los 40, no recuerdo. Yo no he visto una guitarra con más calidad, tenía 2 rajas porque el Coral tiene unas vetas no lo... Se rajó, cada tapa estaba rajada, pero la tapa de aquí entera... Y la compré yo en 33.000 pesetas. Y aquello tenía una dulzura. Yo no he visto una guitarra más dulce, más con volumen, cómoda, pegada. Quizás esa sea una de las mejores guitarras de mi vida. Pero en aquella época yo pensaba que yo iba a encontrar más guitarras de esas. Y vino un japonés, yo fui a Japón, y estando allí un concertista de guitarra, le dije, pues yo tengo una Marcelo de Coral. ¿Tú cuándo vas a España? Digo, pues dentro de 3 meses. Y a los 3 meses, a la semana de ellos está aquí, se presenta japonés. Y me pagó 75.000 pesetas por ella. Pero yo no tenía la experiencia, eso te hablo del año 76. Yo no tenía esa experiencia. Yo sabía lo que era una guitarra buena, pero pensaba que Marcelo Barbero, yo no tenía conciencia de... Pensaba que iba yo a tener más guitarras de él, ¿no? Esa ha sido una de las guitarras que está en Japón. Pero ahora te voy a hablar de profesionales que llevan 40 años. No se enteran, no saben distinguir una calidad de una guitarra a una guitarra sonora. No saben. Una guitarra agresiva, bajo, triple, pegando chispazos, y que pasan por la vida y se mueren y no distinguen una guitarra de calidad. Así, te hablo del 80 o 90%. Esa conciencia de eso somos pocos, somos privilegiados. Su oído y nada más quieren, y cuando tocan, vienen aquí a probar una guitarra y sale blu, blu, blu. Digo, chiquillo, ¿tú cómo vas a probar una guitarra sin blu, blu, blu? Da un acorde, da una escala, deja un espacio y ve la respuesta de la guitarra. Pero yo te digo que te puedo poner hasta el 90% o más de ideas. Yo puse mi primera tienda en el año 79. Que sí, yo tenía una dilatada carrera artística, he trabajado mucho por todo el mundo. Tengo una maleta con 1000 contratos de 1000 festivales. Una maleta grande, estoy llena de contratos. He tenido una vida muy dilatada y después, al mismo nivel de guitarrista, lo he tenido de coleccionista. Yo he probado tantas guitarras, pero a mí siempre, no sé, yo he tenido esa inclinación de buscar siempre esa dulzura, de buscar ese sonido, ¿no? Y eso, a través de tantos años,
Yo he vendido tantas guitarras, cientos. ¿Eso lo tiene o no lo tiene, esa sensibilidad? Ahí en América los grandes coleccionistas tienen de House, de esta, de la otra. Yo ya te digo porque a mí venía gente y si lo apreciaba, yo nunca he querido vender la más mala, sino la más buena. Y le he dicho, llévate esta. Y se ha llevado la contraria. Es increíble. Y yo siempre, aunque yo tenga tres, que esta sea más, no más mala, porque yo guitarras malas nunca he tenido, porque siempre he comprado guitarras a mi gusto. Y bueno, pues mi gusto pues, no eran guitarras que fuera una muy mala, una muy buena. Si era mala no la compraba, aunque fuera barata. Yo siempre he comprado guitarras a mi gusto. Hay gente que hace una guitarra y la sacan con... Mira, esto es una guitarra de Santo Hernández del año 22, cuando se hizo ese gran concurso, el mejor concurso de la historia, que fue en Granada. Y entonces Santo Hernández trabajó de oficial en el taller de Manuel Ramírez. Fue cuando la escuela madrileña empieza el auge. Está Manuel Ramírez, muy inteligente, contrata a Santo Hernández, Domingo Teso, Enrique García y Modesto Borreguero. Y entonces, unos después de Torres, con el permiso de Manuel Ramírez, el más famoso fue Santo Hernández, ¿no? Porque le hizo una guitarra que la tocó durante 30 años de Segovia, ¿no? Y a nivel mundial cogió. Y esta es una guitarra flamenca del año 22, cuerpo de ciprés, aro de ciprés, tapa de pino y un golpeador de ojo de pájaro, ojo de perdiz. Es muy flamenca, una guitarra muy cómoda. Para la edad que tiene todavía voz. Una campanita. Modesto Borreguero, también de la escuela de... ¿De qué año? El año 29. Es que dice que es más limpia. Sí. ¿Qué significa limpia? Hay cuerdas que son más sucias, que no te dan el sonido limpio, que no te lo da perfecto y que la nota no se cae, no te balancea, sino que te da la nota ¡plá! Y se mantiene el sonido, ¿no? Entonces hay guitarras que tú haces así, las triples, nada más que las haces y se va para abajo. O se lía a oscilar y no te mantiene el tono. ¿Sabes? Mantiene el sonido. Y después hay guitarras que no te fías el sonido, que sería así, ¿sabes? Y esta guitarra la he comprado hace muy poco, pero el otro día tocando la Santo, tocando la Domingo Teso, toqué esta última y me quedé sorprendido total. En esta noto yo, Marco, un poquito más ancho
el diapasón que la Santo y que la Marcelo. Vale. Y el mástil, quizá, parece una guitarra más actual. Bueno, pues mira, esto es de la escuela de Manuel Ramírez, Modesto Borreguero, que no fue tan brillante como fue Santo Domingo, brillante por las circunstancias, por la época de la guerra, la república, y porque también al hombre le gustaba tomarse unos tintitos, en fin, que era un hombre. Entonces ya en los años 50 empezó para trabajar una casa, la Casa Garrido. Tengo otra guitarra de la Casa Garrido, pero ya era trabajar para una casa de guitarra y no supo crear esa escuela, ¿no? Aparte de estos dos constructores que eran discípulos de, como Hernández y Aguado, ¿no? Pero fue un constructor increíblemente bueno. Y voy a hacer unos acordecitos para que veáis cómo os toco. Esta es una guitarra de Marcelo Barbero, que es uno de mis preferidos, porque se supone que fue el maestro de Reyes, de Manuel Reyes, y entonces le tengo mucho cariño a la guitarra de Marcelo Barbero, porque quizás es uno de los constructores que más calidad ha sacado, dulce con un sonido. Él se formó en la casa de José Ramírez II. Su maestro, el jefe de los constructores que había, era Ángel Benito. Que yo sepa, hay dos guitarras en el mundo, Pepe Romero y una que yo tengo. Porque este hombre era el primer oficial. Cuando murió Ramírez II, parece ser que se casó con la viuda, ¿no? Y ya no hizo más guitarra. Y total, que ese fue. Él entró, Marcelo, de aprendiz en la casa de Ramírez II, jovencito, modo de aprendiz, aprendió allí. Y estando allí fue cuando, en los años que muere Santo, y la viuda de Santo lo reclama que si quiere trabajar y terminar la guitarra que tenía Santo. Entonces él empieza a ver la escuela de Santo. Es una pena que murió con 52 años, muy joven, que en España no había más de retales, maderas muy malas, y sin embargo le sacaba sonido y le sacaba calidad. Si Marcelo le coge en esta época con buenas maderas, hubiera sido un Stradivarius. Voy a hacer una pinceladita por seguirilla.